cielos y la tierra te canten, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús estaba ya crucificado, las autoridades le hacían muecas diciendo: a otros ha salvado, que se salve a sí mismo. Si Él es el Mesías de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de Jesús y acercándose a Él le ofrecían vinagre y le decían: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había en efecto sobre la cruz un letrero en griego, latín y hebreo que decía: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados insultaba a Jesús diciéndole: si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le reclamaba indignado: ¿ni siquiera temes tú a Dios estando en el mismo suplicio? Nosotros justamente recibimos el pago de lo que hicimos, pero este ningún mal ha hecho. Y le decía a Jesús: Señor, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Jesús le respondió: yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. A ver, tomen asiento, por favor. Hay un planteamiento muy interesante en esta solemnidad, que es la de Cristo Rey. Y normalmente hay que entender primero para qué sirve un rey. ¿Para qué sirve un rey? De hecho, nosotros en nuestro bautismo recibimos esa encomienda: ser en Jesucristo sacerdotes, profetas y reyes. Pero el rey normalmente, y en el esquema que se utilizó cuando se empezaron a tener los reyes, era para guiar a un pueblo. Era para guiar, porque era un desorden, cada quien hacía lo que quería. Unos decían sí, otros decían no, necesitaban alguien que los guiara. No solamente significa gobernar en que te callas, va a hacer esto, pero para beneficio personal. No, el rey es el que sirve guiando hacia un objetivo, hacia una meta, al pueblo, que es precisamente el planteamiento por el cual va a iniciar la monarquía en el pueblo judío, que piden al profeta que Dios les diera un rey como todos los demás pueblos. Obviamente, en este sentido, lo que querían era alguien que los guiara. Normalmente quien los guiaba era Dios, pero a Dios no lo veían, a Dios no lo escuchaban, solamente unos cuantos. Entonces, en ese hacer a un lado a Dios y ver a un hombre para que los guiara, es que se escogen precisamente al primer rey de Israel, que va a ser Saúl. Pero después viene este rey que va a ser David, y es en ese planteamiento. Primero él fue rey de Judá, de la región del sur, pero después todas las demás tribus le van a pedir que sea su rey para que los guíe, para que los unifique. Imagínense un hogar, una familia, en donde cada quien haga lo que se le pegue la gana. Los hijos se levantan a la hora que quieran, la mamá cuando se le ocurra a ver si hace de comer, y el papá a ver si piensa, se va a trabajar. Y eso si quiere, para darle, si quiere, algo a la mujer y a los hijos. Obviamente ese hogar no va a funcionar. No va a funcionar porque no hay una unidad, porque no hay un objetivo en común como familia para poder funcionar, para poder tener una estructura. Entonces, en el planteamiento del día de hoy en la palabra de Dios, el primer planteamiento es: ¿quién te guía? Normalmente, pues decimos que Dios, pero a la hora de los cocolazos, a veces nos guía más el sentimiento, el miedo, el deseo, la pasión,
la envidia, el odio, la posesión. O sea, tomamos direcciones o acciones dependiendo de tantas circunstancias que por eso muchas veces nuestras vidas están patas para arriba, está todo chueco. Y no tanto porque seamos conscientemente malos, no porque realmente queramos ser malos, sino porque no estamos acostumbrados a dejarnos guiar, a dejarnos conducir, que esa es la función del rey, el que guía. Y fíjense cómo dice en la primera lectura, dice, somos de tu misma sangre, ya desde antes, aunque Saúl reinaba sobre nosotros, tú eras el que conducía a Israel. Pues ya el Señor te había dicho, tú serás el pastor de Israel, mi pueblo, tú serás mi guía. ¿Tú serás mi qué? Entonces, el planteamiento es, ¿quién ha sido el guía de tu vida? Y claro, aquí ese es lo más peligroso. No ha habido una sola persona, así que digamos, bueno, yo me guío por este código, por estas acciones. Algunas veces nos dejamos guiar por lo que Dios dice, otras veces por lo que el cuerpo pide, otras veces por lo que el vecino dice, pero no hay una constancia, y eso es lo más peligroso, porque creemos o nos engañamos haciéndonos creer que realmente somos católicos y Dios es mi rey, porque incluso se les preguntan y se les grita, ¿no? Cuando dice, ¡viva Cristo Rey! Y todo el mundo, ¡que viva! Pues sí, que viva, pero no sé dónde, pero no vive dentro de mí, no hay esa conciencia. Por eso, en ese planteamiento, ¿dónde se reconoce a Dios como Rey? Y normalmente se reconoce no cuando tienes todo lo que se te da, sino cuando no tienes nada de lo que has pedido y has recibido todo lo que no has querido. Y lo más difícil, pero también lo más intenso para reconocer a nuestro Señor como Rey es en el sufrimiento, que es precisamente el Evangelio de hoy. Veamos un poquito el contexto. Jesús ha venido a servir, ha venido a guiar, pero lo han rechazado, lo han humillado, lo han torturado y está ya en su pasión, está en el momento de la crucifixión. Se burlan de él, no que eras esto, no que, y hasta le gritan, ¿no? Dice, cuando Jesús estaba ya crucificado, las autoridades le hacían muecas diciendo, a otros ha salvado. ¿A otros qué? Entonces, ¿a qué vino? A servir, a guiar como rey a su pueblo. Él tenía el poder para salvarse, sí, él tenía el poder para hacer muchas cosas, sí, pero nunca lo hizo para él. Siempre lo hizo pensando en el servicio al pueblo. Y esto, yo nada más un planteamiento muy sencillo, para que vean hasta dónde llegamos a ser egoístas, empezando por mí. ¿Por qué te casas? ¿Por qué te casaste con la persona que te casa? Aparte de que por tarugo, porque siempre lo dicen, ¿por qué te casaste? ¿Para qué te casaste con esa persona? A ver, levanten la mano los que están suicidados. Se les ve luego en la cara, ¿eh? Porque sí, uno levantó la mano y dice así, yo, padre. Bueno, ¿para qué se casaste? ¿O por qué te casaste con esa persona? ¿Por qué no te casaste con la otra? ¿Por qué te casaste con esa persona? A ver, ¿quién quiere compartir por qué se casó con esa persona y no con las 20 que andaban detrás de tus huesitos? Bueno, de tus carnitas. ¿Por qué no te casaste con el otro? ¿Por qué te casaste con ese hombre? Dice una señora, ay padre, yo también me pregunto por eso. ¿Por qué me casé con este? ¿Saben por qué se casaron? Por egoístas. Ay, ¿cómo, padre? Me casé con esa persona porque me hacía feliz. ¿Sí o no? Con este sí siento mariposas en la panza. Ay, es que esta persona me mueve el cucharón. ¿Sí? ¿Te hace feliz? Entonces, ¿en quién estabas pensando? En moi. O sea, estaba pensando cómo y me estaba dejando guiar en mi propia felicidad. Y no es que esto sea malo, pero no siempre es lo más saludable, ni siempre es el camino correcto. Pero precisamente
en este planteamiento, este hombre que está siendo crucificado, se le reconoce que ha venido a servir, se le reconoce que ha podido salvar a otros, y lo cuestionan. También los soldados se burlaban de Jesús y acercándose a él le ofrecían vinagre y le decían: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. ¿Por qué? El pueblo romano entendía al rey, el que tiene poder, es el que somete al otro, porque ellos son opresores, ellos son conquistadores, y tenían su emperador, su rey, el César, y como tal se imponía aplastando a los demás, y ellos entendían el ser rey como el que va a controlar, a destruir al que no esté de acuerdo con él, de alguna manera. Entonces lo cuestionaban: si tú eres rey, demuéstrame tu poder bajándote de la cruz, demuéstrame tu poder liberándote de esto. Y el verdadero poder no se ve en una posición existencial de que yo estoy bien, a ver, demuéstrame. El verdadero poder de este rey se ve en el dolor, se ve en el sufrimiento, se ve en esos momentos en donde no quieres estar, pero a veces hay que reconocer que estás ahí porque te lo mereces. ¿Qué es? El buen ladrón. Bueno, si le podemos llamar buen ladrón, porque pues ¿cómo puede haber un buen ladrón? Está como una señora que una vez vino, padre, el esposo y los hijos: padre, venimos para que nos bendiga el changarrí, nuestro negocio. ¿Qué negocio? Tengo un negocio particular. Ah, bueno, pues cómo no. Y yo empiezo así muy bendecidor y todo, y que se me ocurre: ¿pero a qué se dedican? Y le dice la señora: es que mi esposo es ratero. Le digo, me dice: sí, y hasta el hijo: sí, mi papá sale todos los días a robar. Y a eso se dedica. Yo cuando sea grande quiero hacerlo también. ¿Cómo la ven? Así como si fuera una gracia. Ellos veían eso como normal, como si fuera un negocio. Es como: pues soy asesino. Pues, o sea, hasta dónde llega a veces la gente, ¿no? Pero en ese planteamiento. Entonces, el egoísmo no me permite ver el poder de este rey. En una posición existencial de yo quiero, yo necesito, a mí no me importa, a mí sírveme, a mí tráeme. Eso se llama egoísmo. Pero no puedo ver el poder de este rey porque la posición en la que él está no me gusta. No me gusta estar en la posición del sufrimiento, del sacrificio, de la renuncia, incluso de la traición, de la injusticia. Estamos acostumbrados a ser el centro de atención. Estamos acostumbrados a que nos pelen. ¡Ay de aquel! Oye, pues si yo me estoy sacrificando y ni siquiera me dan las gracias, ni siquiera me buscan, que es las muchas veces de lo que pasa, por ejemplo, en los matrimonios, ¿no? ¡Ay, padres, que yo le di a mi esposo todo y no me ha reconocido nada! Entonces, es difícil poder ver a este rey desde esa posición. Por eso, a mí me encanta este ladrón, no porque sea ladrón, sino por la posición que él tiene. Miren, hasta el niño está bien entretenido con la plática. Nada más déjame terminar y ahorita tú tomas la palabra, chaparro. Fíjense qué interesante. Es dos ladrones. Vamos a llamar ladrón bueno y ladrón malo, pero no es que sea bueno robar, porque luego un niño en la misa de 9, ¡ay, padre, entonces es bueno robar! Porque ya decía ladrón bueno. Le digo, no es bueno robar. Pero bueno, dice: uno de los malhechores crucificados insultaba a Jesús diciéndole: si tú eres el Mesías, sálvate a ti y sálvanos a nosotros. Que es el que no ha entendido ni ha podido ver esa posición de poder de Jesús, que es el que sufre y se pone como Magdaleno, se pone como yo sufro, es que nadie me quiere, es que véanme, pélenme, es que no es esa la posición tampoco. Incluso hasta nos ponemos a cuestionar a Dios: ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Si yo. Ay, híjole, si pudieran salir a flote todos nuestros pecados, calladitos nos veríamos más bonitos. ¿Por qué? Porque ninguno de ustedes, ni los que están en la radio, ni la televisión, ni el cura que está hablando, es digno para abrir la boca y cuestionar a Dios y decirle: ¿por qué me pasa esto? Ninguno. Entonces, ¿cuál es la posición que debo de tener?
para reconocer desde la cruz el poder de este hombre que es rey. Es la posición del ladrón bueno. Primero calla la boca al otro y hace una proclamación de fe, hace una proclamación de reconocimiento. ¿Cuál es esa proclamación? Yo soy pecador y merezco lo que estoy viviendo, lo que estoy padeciendo. ¿Quién de nosotros, cuando estamos padeciendo, aún por causas ajenas a nosotros, estamos padeciendo, y decir, yo merezco lo que estoy padeciendo, porque soy pecador? Tal vez no directamente con lo que estoy pasando, pero no soy blanca palomita como para no reconocer que mi vida no ha sido la mejor. No me he dejado llevar verdaderamente por este rey. O tú o yo, chaparro pingüino. Pásenle el micrófono a este niño, predica mejor que yo. A veces como que se distrae no te preocupes, pero es que ahorita vengo medio sonso y sí me distrae un poquito, pero tú déjalo que grite, al fin no hay problema. Chamaco precioso, no se preocupe. Nada más si al rato, bueno, al rato llamo a Herodes. No es cierto. Bueno, hay que no me quiere dejar predicar. Sí, tú, simpático. Es que para los de la radio, hay un niño preciosito, hermosito, como un año, que no le para la boca y ñe. Grita más fuerte que yo, que con micrófono, imagínense. Bueno, ya hasta se me olvidó en que estaba por pelearme con el niño. Ya. Fíjense, primero pone un planteamiento. Yo y tú, o primero tú y yo, estamos padeciendo lo que merecemos. Reconocer mis miserias, reconocer que no soy digno, reconocer que si estoy padeciendo es mínimo con lo que yo debería de padecer por mis pecados. Segundo, ni siquiera tú temes a Dios estando en el mismo suplicio. O sea, Dios padece como tú, sufrió como tú. Ese es un planteamiento bien interesante. Él padece, sufre, como tú lo hiciste o como tú lo estás haciendo. Dice, nosotros justamente recibimos el pago de lo que hicimos, pero ningún mal ha hecho. Es el tercer aspecto, reconocer que cuando el Señor sufre no es por Él, sino por mis pecados. Entonces es cuando más cucaracha fumigada nos sentimos. ¿Por qué? Porque Él no tiene nada por qué sufrir y padeció, murió por mí. Por eso la misa no es una fiesta, la misa es el sacrificio perpetuo de Cristo por mí. Por eso venir a la iglesia y comulgar es ver a Cristo muerto, obviamente crucificado, también resucitado, pero ese momento de sacrificio donde Él sufrió por mí. Y la otra parte que se me hace la más hermosa, y le dice, Señor, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Yo creo que todos en algún momento, a lo mejor ahorita en este momento, muchos de ustedes están padeciendo, sufriendo un dolor en su corazón o un dolor en su cuerpo, una situación de injusticia, una situación de tristeza, una situación de lo que ustedes quieran, y están padeciendo por un hijo borracho, por un hijo alcohólico, por la muerte de un ser querido, lo que ustedes quieran. Pero desde esa posición de dolor es donde puedes reconocer mejor al Rey de Reyes. Señor, acuérdate de mí. Ya no solamente cúrame, quítame, sáname. Señor, acuérdate. Acuérdate de mí, tú padeciste, tú sufriste. Acuérdate de mí. Y es cuando el Señor pues da esa maravilla y decimos que es el único santo canonizado por Jesús, porque le dice algo maravilloso. Yo te aseguro que hoy estarás conmigo
en el paraíso. Este rey viene a servir. ¿Lo quieres reconocer? Aprende a sufrir. No porque busques el sufrimiento, la misma vida te va a dar tus palos. ¿Y saben cuál es el problema con los papás? Que los hijos no saben sufrir, gracias a lo inútil, perdonen que se los diga, a lo inútil que han sabido ser los padres para enseñarle a sus hijos a sufrir. Porque creemos que debemos de sobreprotegerlos, cuando muchas veces en ese dolor es cuando podemos ver la grandeza de aquel que sufrió por mí. Pidámosle a Dios que cuando tengamos ese sufrimiento, ese dolor, en el corazón, en el cuerpo, en el alma, seamos capaces de reconocer al Señor y decirle: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y entonces Él te dice: hoy estarás, y hoy empieza, no porque te vas a morir, sino porque empiezas a vivir ese reino aquí y ahora. Un reino que no tiene que ver con un lugar geográfico, no es una posición física, como cuando los que cruzan a Estados Unidos, ahí se ve una línea que dice de aquí para acá, Estados Unidos, de aquí para acá, México. No es una posición, no es un lugar, es una forma de vida, donde Él me va a gobernar, donde Él va a ser mi Rey y mi Señor. Él vino a servirme y yo quiero que Él me sirva, salvándome y ayudándome a caminar en el dolor, en el sacrificio, en la renuncia, porque solamente ahí puedo vivir este reino, un reino que se gana a través de la cruz, a través del sufrimiento. Pues que el Señor nos conceda esta gracia de proclamarlo verdaderamente, no de palabra, sino con nuestra vida diaria. Cuando estés sufriendo, por favor, lo primero es: acuérdate del ladrón malo. Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Que este dolor, que este sufrimiento no le quitó al ladrón, no le quitó el sufrimiento. Tanto que a los dos ladrones, para que terminaran de morirse, les rompieron las rodillas, les rompieron las piernas. Entonces no le dijo: hoy estarás, le digo, pero ya no vas a sufrir, vas a estar bien tranquilito, bien bonito. No, ok, vas a estar conmigo, pero vas a vivir ese proceso, un proceso de dolor. Ojalá que en ese dolor que estás padeciendo puedas proclamarlo y dejarlo ser tu Rey, el Rey del universo, el Rey de tu universo, de tu familia, de tu sexualidad, de tu trabajo, de tus necesidades, hasta de tus pecados. Pongámonos de pie y proclamemos nuestra fe diciendo: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso,